y como parte de la democracia está también escuchar diferentes criterios. Y yo quiero dar la bienvenida a mis dos invitados. Está Carlos Cordero, analista político, y Sebastián Michel, también analista político. Bienvenidos, buenas noches. Gracias, Priscila, un gusto. Buenas noches, Priscila, Sebastián, un gusto, y al público que tiene la gentileza de vernos. Hablemos un poquito, por favor, de lo que está sucediendo. En los últimos días, esta repostulación ha tomado un nuevo rumbo, y no solamente la crítica y la mirada puesta en el Tribunal Constitucional, sino también qué estaría utilizando el Tribunal Constitucional para poder tomar una determinación. ¿Y a qué me refiero con qué estaría utilizando? Hablamos de este documento de la Asamblea Constituyente. ¿Cuáles son los criterios que ustedes han visto? Arranquemos con Sebastián, por favor. Este debate no es nuevo, ¿no? Este debate se ha dado en varios países de la región, se ha dado en Costa Rica, ¿no? El que lo ha planteado abiertamente es el Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. Y en Costa Rica fue aplicable. Se ha discutido en Nicaragua, se ha discutido en Salvador, se ha discutido en muchos países, se ha discutido en Colombia. Y mientras se desarrolló la Asamblea Constituyente, también se discutió este tema, porque la idea de cómo encarar la democracia en una constitución era una democracia en la que el ciudadano tenía todo el poder, ¿no? Entonces, donde todo ciudadano podía postularse libremente, concurrir a las urnas para elegir y ser elegido. La Constitución lo debatió y dijo, aquí radica la ciudadanía. La ciudadanía en sí, aparte de asumir ejercer derechos y cumplir obligaciones, radica en concurrir a las urnas para elegir y ser elegido. Libremente, sin trancas, sin limitaciones, en un ejercicio pleno del derecho a la ciudadanía. En ese sentido, se armó la Constituyente con dos elementos. Primero, de que vos pudieras postularte la cantidad de veces que tú tengas la vocación, la voluntad de hacerlo, y vas a estar ejerciendo el mandato siempre y cuando la gente vote por vos. Cuando deje de votar por vos, habrá alternancia y continuará. Y esto se queda consolidado de esta forma en la parte dogmática de la Constitución. Sin embargo, en la negociación de último momento se mete el tema de las restricciones, ¿no? O sea, hay líderes que piden una restricción para tener una ventaja, ¿no? De que el que ya estaba gobernado, que está haciendo transformaciones, deje de ir y con esa restricción pueda yo ejercer también derechos políticos con una ventaja mejor. Pero la Constitución quedó así, ¿no? Con una parte dogmática en la que te dice cómo es la ciudadanía, cuál es el derecho, cómo tienes que ir tú, y una parte orgánica que te la limita. Entonces, en todos los casos donde ha habido esta contradicción dentro de la Constitución, porque finalmente la Constitución la hacen los humanos y pueden haber esas contradicciones, o sea, como estas hay muchas otras, siempre hay que recurrir a alguna instancia. Por otra parte, el debate, el espíritu de los constituyentes ha quedado plasmado en algunos documentos, en algo así de 20 y tantos tomos, de los temas que han ido discutiendo, todos los temas, las contradicciones, las confrontaciones que han habido. Y eso fue impreso hace muchos años y quedó ahí como un testimonio de lo que se discutía en la Asamblea Constituyente. Ahora, ¿qué es lo que se ha entregado? Se ha entregado esto para determinar si el espíritu del constituyente era que la gente pueda postular libremente o que tenga limitaciones y trabas. ¿Eso es lo que se entregó al Tribunal Constitucional? Eso es lo que está impreso, y el Tribunal Constitucional puede pedir cualquier documentación a todos los constituyentes. Está en el Archivo Histórico Nacional. Eso se entregó al Tribunal. ¿Eso es lo que entregó la Asamblea? No sé lo que ¿Como justificación? He visto en las noticias, y yo no sé si lo ha entregado o lo ha solicitado, pero son esos documentos que están impresos. Yo los he visto en la biblioteca, en el Archivo Histórico Nacional, y me imagino que debe estar en varios lugares toda esta documentación. Carlos. Pues yo de verdad espero que la ciudadanía haya podido entender la explicación de Sebastián, porque este tema es bastante confuso, o sea, como se ha venido planteando. Y, querida Priscila, es mucho más sencillo todo esto. El presidente Evo Morales, a través del partido gobernante,
ha planteado la posibilidad de desconocer los resultados del 21 de febrero, de la propia Constitución, en lo que respecta a si el presidente tiene el derecho, tiene la posibilidad de postularse para una cuarta oportunidad o de manera indefinida. Y ya la ciudadanía se ha expresado. El 21 de febrero ha dicho de manera contundente de que no quiere modificar la Constitución, que no quiere a Evo Morales de candidato para un cuarto proceso electoral. Y lo que se ha planteado hoy día es un falso debate, es una controversia jurídica que efectivamente ha sido planteado al Tribunal Constitucional, pero esto también es un debate que es simplemente una cortina de humo. Hay que recordarle a la ciudadanía que este tribunal va a cesar en sus funciones en el mes de diciembre y que el 3 de diciembre vamos a tener un nuevo proceso electoral. Es decir, y lo que hoy el país está viendo, parecería que existe una controversia jurídica, una controversia política respecto a si no queremos que el presidente se repostule. No hay esa controversia. La Constitución dice de manera muy clara que el presidente no puede ser candidato. ¿Por qué? Porque ya en una anterior oportunidad fuimos a una consulta, entre otras cosas, querida Priscila, hemos gastado 160 millones de bolivianos en este proceso electoral del 21 de febrero. Y la ciudadanía se ha expresado. Y más allá de la intencionalidad de los asambleístas, del partido político, este intento de querer mostrar de que hay una controversia jurídica, de que hay una violación a los derechos del señor presidente, no existe nada de eso. Es decir, la cosa está absolutamente clara y esta controversia jurídica es falsa, la ciudadanía ya se ha expresado, pero habrá que ver cómo siguen estos acontecimientos. Sebastián, me hablas de un debate que efectivamente se vivió en la Asamblea Constituyente, y no solo de este tema, sino de una infinidad de temas, que hubo debates, contradicciones, y al final todo fue puesto en una Constitución. Me hablas de un debate y un acuerdo político, porque es así, eso es lo que sucedió en el Congreso, para poder viabilizar la Constitución y el referéndum para que se la pueda aprobar o no, ¿verdad? En esto sí estaba el movimiento al socialismo, no lo hizo solo la oposición. Claro, lo hizo el Congreso después de que la Asamblea Constituyente, o sea, el espíritu constituyente te define que la gente tiene derecho a postularse las veces que quiera, mientras el candidato tenga la voluntad de estar y la gente siga votando. Eso lo hemos entendido. Ellos entregan así el documento y es el Congreso el que decide hacer transformaciones. Con la presencia del MAS. De todo el mundo, por supuesto. ¿Por qué resalto con la presencia del MAS? Entendemos la oposición, pero hubo un debate entre oposición y oficialismo. Al margen de la Asamblea Constituyente, exacto. Exactamente. Y llegaron a un acuerdo. Sí, ese puede ser otro argumento. Ahora, lo que estás preguntando hoy día, ¿qué debatieron los constituyentes? Cuando se hizo la Asamblea Constituyente, el texto constitucional, ¿qué debatieron ellos? Eso es lo que quieren saber. Quieren estudiar, quieren ver qué tenían los debates. Entonces, eso es lo que se está preguntando ahora. ¿Te das cuenta? Ahora, si hablamos sobre eso... No es verdad eso. Perdóname, Priscila, perdóname, Sebastián. El informe que presentó doña Silvia Lazarte... No es verdad. No. Yo tengo una verdad, tú di, yo tengo otra opinión, puedes decir. No, es que no puedes decir eso. Pero es que no ni siquiera me has dejado. Es que me estás diciendo mentiroso. Te estoy diciendo desinformado. Te estoy diciendo desinformado. Tienes que ser un poco respetuoso. Tengo una visión diferente del tema. No, pero te estoy diciendo desinformado, Sebastián. Porque déjame explicarte. ¿Sabes qué? No levante el tono tampoco, pues señor. No levante el tono. Querido Sebastián, el informe de la señora presidenta de la Asamblea Constituyente, doña Silvia Lazarte, envió un documento firmado a nombre de toda la Asamblea Constituyente, donde no estaba consignada la posibilidad de la reelección por indefinida, sino estaba sancionada la reelección por una sola vez. Y eso se ha cumplido. El pacto que se Priscila era sobre nada, es una cosa que no estaba escrita. Cuando hay que hacer un pacto para poner un límite de 2 años en el Congreso, no estaba, han debatido que están loquitos. Si me permiten, por favor, a ambos les pido. Sebastián, ¿es así? ¿Este documento final fue entregado al Congreso? ¿Tenía la reelección indefinida o ya tenía la modificación? Mira,
todos los artículos que se han aprobado ya en la última etapa en Oruro llega todavía con reelección. O sea, ese documento entregado al Congreso. Trabajan una noche en la lotería y después entran a un acuerdo en la vicepresidencia que es aprobado por el Congreso. Ahora, lo que tú me estás preguntando ahora es ¿qué debatieron la Asamblea Constituyente? No, te estoy preguntando lo que te estoy preguntando. Y si es este documento, el último documento que le entregan al Congreso, el que decía reelección indefinida. Esa es mi pregunta. El último texto que entrega la Asamblea Constituyente va con sin ningún tipo de restricción a la reelección. Indefinida. Por supuesto, sin restricciones. ¿Y se modifica en el Congreso? Y se modifica en el Congreso. No es verdad. O sea, el documento que manda la señora Silvia Lasarte, presidenta de la Asamblea Constituyente, señala, o sea, la reelección por una sola vez. Y eso es lo que se ratifica en los acuerdos del Congreso del 2008. Y eso es lo que se aprueba además en el referéndum del 2009. Y bajo esa disposición constitucional, el señor presidente y el Movimiento al Socialismo van a las elecciones del 2009 y ganan esas elecciones. O sea, y luego, después de haber ganado las elecciones para el referéndum constitucional, después de haber ganado las elecciones del 2009 para un nuevo mandato constitucional, ahora al Movimiento al Socialismo se le ocurre desconocer los resultados del 2009, desconocer los resultados del referéndum constitucional y ahora plantean de que hay una violación de los derechos humanos del presidente. O sea, y le estoy diciendo con todo respeto, Sebastián, que estás desinformado porque la carta, el documento que envía la señora Silvia Lasarte incluía la reelección por una sola vez. Y el debate pudo haber sido pues el debate. Y lo que ha quedado sancionado por la ciudadanía con ese 67% es reelección por una sola vez. Y el señor presidente ha hecho ejercicio de ese derecho. Y lo que están planteando hoy día es una violación a la Constitución Política del Estado y lo que es peor, la negación de los resultados electorales. ¿Están negando los resultados con esta acción, con este debate que se quiere poner a la mesa y que, bueno, el Tribunal Constitucional estará analizando lo que sucedió en la Asamblea? ¿Se quiere negar esta votación? No, en mi criterio no. En mi criterio lo que está ocurriendo es muy simple. Lo que está ocurriendo es que se ha ido a un referéndum para reformar la Constitución, se ha hecho la pregunta para reformar la Constitución y la gente ha dicho no. Entonces, no se reformó la Constitución. O sea, un referéndum vinculante y ha dicho no. Entonces, la Constitución no se ha reformado. Lo que hay acá es una vía diferente. Es una vía de ampliación de derechos democráticos para que la gente pueda tener todas las opciones que sean posibles para elegir. Ahora, ese escenario puede dificultar algunas aspiraciones políticas de otra gente, puede afectar. Y la ampliación de derechos siempre molesta. Ha molestado cuando Kennedy amplió derechos de las minorías negras en Estados Unidos. Por supuesto, ha habido un debate parecido, la gente ha salido molesta, han habido prohibiciones, han habido gobernadores que se han puesto en la puerta para que estudiantes negros no puedan entrar a la universidad. Por supuesto que molesta, el momento que se debate, por supuesto que molesta. Después, en el futuro, te das cuenta que era lo correcto, de que la gente es la que va a decidir quién lo va a gobernar. ¿Qué pasó entonces en este acuerdo y cuando se hace esta modificación que sostiene Sebastián Michel, cuando el MAS, el oficialismo y la oposición acuerdan poner límites a una reelección? ¿Qué pasó ahí? ¿Se equivocó el MAS? ¿Debió luchar por una reelección indefinida? No debió haber luchado ese momento porque había un momento de tensión muy grande. No te olvides que en ese momento habían regiones que amenazaban incluso de dividir el país. Habían aeropuertos que te llenaban de ganado para que el presidente no pueda aterrizar. Había toma de instituciones, estaban tomando instituciones. Y en esos escenarios era mejor parar ahí y tener una acción posterior. No valía la pena que en ese momento tengan más muertos. No te olvides que en la toma de instituciones, en Pando, cuando empezaron a quemar los expedientes del INRA para dejarse sin efecto un saneamiento y una redistribución de tierras, han muerto 15 campesinos acribillados. Cuando hay un acuerdo, pero ¿no se debería mantener en el tiempo, Sebastián? ¿O es solamente una estrategia? No.
Eso piensa un señor que se llamaba Kelsen, que decía que el derecho está estipulado a lo que mi puño escribe. Y el derecho está sujeto a contextos económicos, políticos, sociales, culturales, a un montón de contextos. El derecho funciona así, o sea, los derechos pues, se llaman progresivos. Raro es cuando hay un derecho que empieza a limitar derechos a las personas. Lo normal es que los derechos sean progresivos. Cuando le llega una contradicción como la que te planteo a cualquier juez, de que en la parte dogmática de la Constitución te habilita plenamente y en la parte orgánica, todo ciudadano boliviano tiene derecho a recurrir a un tribunal para decir, mire, esta contradicción me está afectando. Yo tengo la voluntad de ir para seguir gobernando el país y si la gente quiere, que vote por mí. Pero acá hay una contradicción que me impide ejercer ese derecho. Entonces el juez tendrá que ver. Y normalmente, ¿qué hace un juez cuando hay una limitación y hay una ampliación propuesta? Normalmente los jueces, en todas las escuelas de jueces del mundo, van por una ampliación de derechos, que el derecho sea más amplio, más favorable. Carlos. Mira, lo que ha ocurrido es con el señor presidente y don Álvaro García Linera, que ellos han dado su pleno consentimiento a lo que señalaba la Constitución Política del Estado. Y este pleno consentimiento genera Estado. O sea, reconoces la validez de la Constitución Política del Estado cuando primero se somete ese texto constitucional al ciudadano en el referéndum del año 2009, el 25 de enero, y la ciudadanía le da un apoyo mayoritario. Dice, todo el texto constitucional donde se señala que el presidente tiene derecho a una reelección en enero del 2009, la ciudadanía le dice que sí, pero no solamente la ciudadanía, el señor presidente, don Álvaro García Linera, también han votado y han festejado la aprobación de ese texto constitucional. Y no solamente eso, con ese texto constitucional van a las elecciones de diciembre y ganan las elecciones. Y el señor presidente ejerce un mandato desde el 2009 hasta el 2014 y esa constitución ha estado vigente hasta el 14, se cumple el mandato, y ahí el señor presidente en el 2014 reclama el derecho a la primera reelección. Se produce un debate en el país y el país cede. Dice, sí, nueva constitución, nuevas disposiciones, ya el presidente tiene derecho a una reelección y la ciudadanía, las leyes le otorgan ese derecho y el presidente vuelve a postularse a la primera magistratura del Estado y gana las elecciones en el 2014. Cuando está en el poder en el 2015, viene el 2016, se les ocurre a los asesores del MAS y al propio presidente ahora decir, modificar la Constitución y somete esto a la ciudadanía y ahí una vez más la ciudadanía dice, me están haciendo la consulta. La ciudadanía, como ha reconocido Sebastián, dice, no queremos la modificación de la Constitución, por lo tanto no queremos que el señor presidente Evo Morales sea nuevamente candidato el 2019. Lo ha dicho de una manera absolutamente clara y contundente. A pesar de eso, nuevamente los asesores del MAS, con la anuencia del presidente, don Álvaro García Linera, vuelven a solicitar ahora por una vía judicial una dislocada interpretación de la Constitución. Eso quiere decir, desconocemos, o sea, el trabajo de la Asamblea Constituyente, desconocemos el informe final presentado por la Asamblea Constituyente, desconocemos el referéndum constituyente del 2009, desconocemos las elecciones del 2009, desconocemos el 2014 y ahora descubrimos que estamos violando los derechos del señor presidente a postularse una vez más. Bueno, definitivamente hay una polémica que se ha puesto en mesa, en debate, y es bueno escuchar diferentes voces, criterios como los que tiene Sebastián y los que tiene Carlos y la población. Yo les agradezco mucho por haber estado con nosotros en el Todo a Pulmón. Buenas noches. Gracias, Priscila. Muchísimas gracias. Carlos, un gusto. Y esto es un debate, evidentemente tenemos posiciones, pero hay hechos que son absolutamente históricos. Muchas gracias a ambos.